la persona de Felipe Mujica. ¿Cuál es la percepción que tiene? Tú sabes que cuando nace el chavismo, que nace de la manera que conocemos, con el golpe de Estado, después con el retorno de Chávez a los escenarios políticos como producto de la decisión de Caldera, que yo siempre pongo emblemáticamente la decisión de Caldera como una manera de conducirse en un país democrático. Imagínate lo que hubiese ocurrido si en la época de Caldera, o cuando Chávez dio el golpe, en Venezuela existiera una ley como la que ellos acaban de aprobar, Libertador Simón Bolívar. Lo más seguro es que entonces ninguno de ellos hubiera podido ser dirigente político en el país al aplicársele, de acuerdo con lo que ellos dicen hoy. Pues esa ley en aquel momento no existe, al aplicarle los preceptos de esa ley. Menos mal que Venezuela en aquella época era de la forma que fue, y Chávez pudo regresar después del golpe de Estado, que no es cualquier cosa, a ser candidato presidencial. Y en ese contexto, Chávez evidentemente se convirtió en un fenómeno social, como se convirtió posteriormente también, ahora el año pasado, María Corina. Y cuando tú ves por qué se parece una cosa a la otra, no porque sean parecidos el uno con el otro, sino como fenómeno social, tiene que ver con que ambos fueron paulatinamente victimizados y la gente fue dándole respaldo a la medida que se victimizaban. Yo recuerdo que el MAS, en enero del año 97, la Dirección Nacional del MAS decidió que el único candidato que no respaldaría era Chávez. Eso fue en enero del 97. 5 o 6 meses después, cuando vemos lo que está pasando en Venezuela, la manera en que se viene abajo Irene Sáez, que no aparecen otros candidatos, y vemos el MAS. El MAS se ha convertido en un partido chavista, que nosotros empezamos a orungarlo a nivel de municipios, a nivel de regiones, y mandamos a hacer un estudio de opinión pública. Y el estudio de opinión pública dio que el 80% de lo que estaba en torno al MAS, y lo hizo un amigo americano, estaba con Chávez. Y en el país era casi inevitable, en ese momento, estamos hablando de abril, que se produjera ese resultado. Exactamente. Eso en el momento era un fenómeno político distinto a lo que hoy tenemos, porque en aquel momento Chávez era una expectativa, era una esperanza que el país tenía, bueno, que después derivó en lo que derivó. Hoy que tenemos, yo cuando tú me dices de chavismo y madurismo, yo no podría señalar, sino que en este momento en Venezuela lo que se ha impuesto, como nunca, es una visión autoritaria de la manera de gobernar. Y como yo lo he dicho en distintos momentos, el autoritarismo no tiene sexo. El autoritarismo puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede A ser de María centro. Corina la tildan de autoritaria. Por eso, porque no tiene sexo el autoritarismo. El autoritarismo simplemente es una manera de gobernar. Si tú dices, ¿Stalin qué era? ¿De derecha o de izquierda? ¿Qué era Mussolini? ¿Qué era Fidel Castro? ¿Qué era Pinochet? Ahí hay de todo, de derecha, de izquierda, y todos eran gobiernos autoritarios. Y la característica precisamente de eso es que en Venezuela se ha impuesto el criterio autoritario, que es una manera equivocada de gobernar una sociedad. Entonces, lo que hoy puede ser el madurismo, cosa que yo a la hora de ponerme a distinguir una cosa de la otra, yo creo que simplemente lo que fue el chavismo en aquel momento como expectativa, eso en Venezuela ya no existe, porque aquello tenía un respaldo popular masivo, era un planteamiento alternativo que en la medida que fue gobernando, simple y llanamente fue ocurriendo lo que ya sabemos. Hay dos palabrejas que yo digo que se aplican y los describen. Cuando Chávez dijo, exprópiese, se acabó la economía. Y cuando usted ha dicho, no volverán, el ejercicio de la democracia se acaba. Bueno, esas cosas, el chavismo o el madurismo, como se llama hoy, deberían reflexionar profundamente sobre eso. Ellos tienen, por ejemplo, un ejemplo que quizás es el único, el peronismo. El peronismo ha podido convivir en Argentina con todos los aspectos, de derecha, de izquierda, de centro. Bueno, y ahí está el peronismo como un movimiento político, social. Bueno, ojalá esto que hoy existe pueda reflexionar y producir los cambios para que en Venezuela podamos entre todos generar los cambios que son necesarios. Sí, hablando de cambios, y como nos quedan pocos minutos, no quiero dejar de referirme al tema de la reforma constitucional. El MAS va a participar en ese proceso de consulta para opinar, hacer sus planteamientos sobre los cambios que se le quieren hacer a esta Constitución de 1999 y va a llamar a los diferentes sectores del país para que también participen. Y me responde y con esto nos vamos. Yo creo que el debate es inevitable. Es un debate que está allí, que todos los venezolanos tendremos que participar en él para estar a favor o en contra. Simple y llanamente yo lo que le recuerdo a los amigos de
del gobierno que han planteado eso de manera tan sectaria, porque las comisiones que han designado son sumamente sectarias, incluso sectores que están en la Asamblea han reclamado participación en eso, pues no se les han dado, que se acuerden del año 2006. El año 2006, Chávez venía a ganar las elecciones, el 2007, pero Chávez venía en el 2006 de ganar las elecciones presidenciales contra Manuel Rosales, después que la oposición corrigió una parte del abstencionismo. Y en el 7 se propuso una reforma y perdió. Él pensó que en ese momento era el dueño del país. Y comenzó no por la reforma, comenzó por algo más grave, que fue cerrar el Canal 2. Y después se metió con la reforma. ¿Cuál fue el resultado? Chávez perdió a pesar de venir de una victoria electoral. Entonces, el chavismo, o el madurismo, como se llama en este momento, debe reflexionar sobre lo que quieren hacer. Porque nadie sabe, más allá de los discursos genéricos y de la pegadera de gritos, nadie sabe qué es lo que ellos quieren hacer con esa reforma, ni cuáles son los cambios. No, que vamos a cambiar la democracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿La vas a cambiar a favor o en contra? ¿Qué vas a hacer con tal o cual cosa? Entonces, lo primero que ellos deben hacer es el pluralismo, para que todo el mundo conozca, y segundo, que la gente sepa de qué se trata. Gracias, Felipe, por habernos acompañado aquí en Kikosi. ¿Cómo te Gracias sentiste? a ti por dejarme hablar. Ah, está bien. Te lo diré a Kiko, si eres malo. A la audiencia también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana, cuídense mucho y nos veremos el próximo lunes. Chao, chao.